A ver. Listo, no sé si se ve. ¿Alguien me puede dar una señal para estar segura de que se ve el PPT? A ver, aquí en el chat. Sí se ve. Ah, ya, genial. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Bien, iniciamos entonces con este módulo 4 en el que entiendo han venido o van a desarrollar o retomar conceptos como el de la acción política, ¿no? La acción, la incidencia, revisando estrategias para poder construir una agenda política desde el feminismo, eh, a través de diversas herramientas como el ejercicio de vocerías, movilización, ¿no? Entre otras cosas, todo esto con un enfoque de género y un enfoque de derechos humanos, ¿no? Entiendo entonces que han estado o van a seguir discutiendo en estos días respecto de estos distintos conceptos y herramientas para poder tener una acción política desde las mujeres más eficaz para poder construir sociedades igualitarias. Cuando le pregunté a nuestra querida Gabriela Rivadeneira, en qué podía contribuir yo de mejor manera en este curso, ¿no? No siendo yo experta precisamente en temas de género, ¿no? Aunque muy comprometida sí, con los derechos de las mujeres, me dijo Gabriela que sería importante poder compartir algo de mi experiencia personal también, ¿no? Para propiciar un diálogo y una reflexión colectivas. Y bueno, decidí tomarle la palabra, así que, perdónenme, voy a ser quizás un poquito autorreferencial, pero voy a seguir al pie de la letra la recomendación de nuestra querida Gaby y contarles un poquito de lo que fueron algunas de mis experiencias personales, que no dejan de ser colectivas, sin embargo, a lo largo, ¿no? De estos cortos años de vida política. Eh, Retomando aquel momento en el que fui elegida congresista por la región Cusco, aquí en el Perú, allá por el 2011, cuando tenía 29 años, momento en el que llegué al Congreso, llegué a Lima además, desde mi región, ¿no? Desde el interior del país, como decimos aquí, a la capital, movida, a veces agitada, ¿no? Un poco dura también para nosotros quienes venimos de regiones. Llegué con una firme voluntad, ¿no? De trabajar el tema de los derechos de la mujer, comprometida con esta agenda a partir de mi experiencia personal, guiada en alguna medida por mis intuiciones y mi sentido común, ¿no? Aunque no necesariamente con una ruta muy clara, ¿no? De lo que tocaba hacer, pero con una voluntad sí muy firme, ¿no? Y pude encontrarme, tuve la gran suerte de encontrar ya, estando en el espacio parlamentario, a un conjunto de compañeras de colectivos, de mujeres, feministas, de organizaciones no gubernamentales, que me acompañaron, ¿no? En mi ejercicio de la función, acercándome a distintos argumentos técnicos, jurídicos, estadísticos, que explicaban, ¿no? La situación de violencia hacia la mujer o de múltiples opresiones que vivíamos las mujeres, ¿no? Y que también, y sobre todo, me permitieron también acceder a distintos espacios de encuentro y de intercambio de experiencias con mujeres de mi país, pero también con mujeres de otras latitudes, de otros países, ¿no? Y que me permitieron ir tomando conciencia poco a poco, progresivamente, de la gravedad, profundidad, ¿no? De la violencia hacia las mujeres, de su sistematicidad, y fue muy importante para mí este proceso, ¿no? Un proceso íntimo y personal, pero a la vez colectivo, sobre el cual que subrayo ahora porque me parece que es el punto de partida fundamental para cualquier acción política, ¿no? Una toma de conciencia desde nosotras, activistas, militantes, políticas o ciudadanas, ¿no? Una toma de conciencia personal e íntima, pero también
colectiva para poder ejercer de la manera más eficaz, ¿no? Nuestras acciones políticas o acciones de incidencia, ¿no? Y es una toma de conciencia que también creo es la que debemos buscar propiciar en aquellos otros actores en quienes queremos incidir, ¿no? Pero vuelvo sobre la idea de que esta toma de conciencia es un proceso que cada quien vive también de manera diferente según su propia historia y a su propio ritmo, ¿no? Y en mi caso, este proceso de toma de conciencia se dio sobre todo a partir de el conocimiento, ¿no? Mi participación en la lucha que empujaron varios colectivos de mujeres para prevenir y sancionar el acoso político contra mujeres autoridades, ¿no? Esta iniciativa me la presentaron compañeras de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, ¿no? Un conjunto de alcaldesas, regidoras, consejeras, mujeres de todas las regiones de mi país que decidieron unirse allá en el 2008 para poder trabajar una agenda común, compartir experiencias, ¿no? Y buscar incidir en mejorar las condiciones del ejercicio de la participación política de ellas mismas y de, por supuesto, sus sucesoras, ¿no? Y eh, fueron ellas las que tomaron la iniciativa a partir de su propia experiencia de impulsar, ¿no? De llevar al Congreso de la República 3 iniciativas legislativas sobre la alternancia, ¿no? Y la paridad, y sobre esta necesidad de prevenir y sancionar el acoso político y violencia hacia las mujeres. Y yo aquí debo confesarles que la primera vez que me plantearon el tema, ¿no? Me pareció algo curioso y en cierto sentido exagerado, ¿no? ¿De qué se trataba eso del acoso político? Me preguntaba yo, ¿no? Y fueron las compañeras, ¿no? Regidoras, alcaldesas, gobernadoras y las organizaciones y colectivos feministas que las acompañaban, las que me fueron acercando primero a una serie de elementos objetivos, ¿no? Como por ejemplo un estudio realizado por ellas en alianza con algunas otras instituciones en el 2012, una suerte de encuesta a mujeres autoridades, que daba cuenta de que 2 de cada 5 de ellas había sufrido acoso político, ¿no? Es decir, alguna forma de violencia física, psicológica o de naturaleza sexual, ¿no? Basada en su condición de mujer con el objetivo de limitar sus derechos políticos, ¿no? Y contaban ellas que en la mayoría de los casos eran sus pares, ¿no? Los gobernadores, en aquel entonces presidentes regionales o alcaldes, consejeros, regidores, los que ejercían ese tipo de violencia contra ellas y en parte también la prensa, ¿no? Y que si bien es cierto, la mayoría de estas acciones de violencia y de acoso provenían de pares de otras organizaciones políticas, también un porcentaje importante, como ven ustedes aquí, 25%, ¿no? De estos actos de violencia eran ejercidos por sus pares de sus propias organizaciones políticas, ¿no? Este estudio luego fue retomado y convalidado de alguna manera por el propio Jurado Nacional de Elecciones, es decir, ya por una voz oficial, ¿no? Estatal, que confirmó la existencia de esta problemática y luego también meses o años más tarde por el propio Ministerio de la Mujer, ¿no? También me permitieron compartir, tuve la oportunidad de compartir experiencia con compañeras, autoridades bolivianas que estaban también impulsando una norma de esta naturaleza, ¿no? A raíz de unos casos dramáticos de violencia hacia mujeres autoridades. Si hay compañeras bolivianas aquí seguramente podrán compartir algo de esta experiencia que las llevó a ser pioneras, ¿no? En promover esta ley contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres que finalmente fue aprobada allá en mayo del 2012, ¿no? Entonces, pude acceder a través de este conjunto de organizaciones, colectivos, de mujeres, a una serie de informes objetivos, ¿no es cierto?, que me fueron ayudando a tomar conciencia de esta cruda y dolorosa realidad. Pero para mí lo más importante fue el intercambio de experiencias, ¿no? El diálogo directo con las compañeras autoridades, la escucha de sus propios casos, de las situaciones que habían tenido que vivir de acoso político, las unas más dramáticas que las otras, ¿no? Compañeras de Puno, de Ayacucho, de Apurímac, una de ellas, regidora de Puno, que comentaba cómo siendo ella la única regidora en su
en el Consejo Municipal y siendo ella regidora oficialista, ¿no es cierto?, no podía acceder al acta de la sesión de consejo para verificar si se estaba tomando nota de sus posiciones y de sus votos, ¿no? Que sus colegas regidores de su propio partido retenían a la fuerza el libro de actas para que ella no lo pudiera verificar, ¿no? Casos como el de una valiente regidora purimeña también, que fue una de las primeras que se atrevió a denunciar públicamente y judicialmente incluso a el alcalde de su jurisdicción, que en plena sesión de consejo, ¿no? O seguidamente a ella se atrevió a darle una cachetada en frente de todos sus demás colegas por una diferencia política, ¿no? Y que luego de ella haberlo denunciado, ¿no? Él la amenazó también en sesión de consejo y le advirtió que él como hombre iba a quedar bien parado y ella como mujer iba a quedar en el suelo, ¿no? O el otro caso, por ejemplo, de una mujer autoridad de Huánuco que comentaba cómo el alcalde de su jurisdicción la invitó a ser parte de una delegación para viajar a Lima para gestionar un presupuesto, ¿no? Una cosa que lamentablemente por efectos del centralismo exacerbado que tenemos aquí en el Perú es muy recurrente. Las autoridades locales tienen que ir permanentemente a Lima a hacer una serie de gestiones. En fin, en una circunstancia de este tipo, el alcalde invitó a esta regidora a acompañarlo a Lima para estas gestiones, y una vez en Lima le informó de que no había suficientes viáticos y que por lo tanto tendrían que compartir la misma habitación de hotel, ¿no? Con lo que ustedes, por supuesto, comprenden qué significa, ¿no? Y así fue a partir de este intercambio de experiencias, de diálogo con compañeras, autoridades, que poco a poco pude ir tomando conciencia plena de el nivel y gravedad de la violencia política hacia las mujeres, y tomando yo misma conciencia de las situaciones de violencia en las que había estado, ciertamente no de esta gravedad, ¿no? Ni naturaleza, pero que fui entendiendo que también era una forma, ¿no? De discriminación, como por ejemplo cuando un colega congresista eh, al poco tiempo de haber empezado funciones, me convocó a acompañarlo a una conferencia de prensa sobre un tema que ya no recuerdo, diciéndome que haría bien yo en asistir para poder adornar la mesa, ¿no? Entendí que no tenía por qué sentirme culpable como me sentía en los primeros momentos, cuando habiendo dado a luz, estando en el Congreso, este, pedí que se me habilitara un ambiente, ¿no? En lo que llamamos aquí el Palacio Legislativo cerca del hemiciclo para poder dar de lactar a mi hija, generando por supuesto una serie de incomodidades, ¿no? Y de reacomodos en el edificio en cuestión para que yo pudiera dar de lactar a mi hija, cosa que inicialmente me producía un gran sentimiento de culpa, ¿no? Que luego fui comprendiendo que yo no tenía por qué sentir culpa, sino que al revés, ¿no? La institución que me acogía estaba obligada, en este caso, a habilitar espacios, no solamente para mí, sino para todas las mujeres, ¿no? Que estuvieran en una situación similar, ¿no? Entonces, es así como a partir de información objetiva, pero también de intercambio de experiencias, uno va tomando conciencia, ¿no? De que los casos que nosotros creíamos aislados de violencia, en realidad no lo son, sino corresponden a un sistema, ¿no? Un sistema en el que se nos ha asignado a las mujeres determinados roles que asumimos como naturales, pero que luego poco a poco una se va dando cuenta que no lo son, ¿no? Como el hecho de limitar, ¿no? Nuestra acción al ámbito de la casa, ¿no? O limitar nuestros roles a los del cuidado y la reproducción, o por ejemplo, pagarnos menos a pesar de que podamos ejercer el mismo trabajo para el cual nos hayamos podido preparar de igual manera, ¿no? O el rol de tener que ser siempre calladita, sumisa y atenta, ¿no? Obediente frente al hombre que supuestamente siempre tiene la razón, ¿no?
uno va tomando conciencia de que aquellos casos que creía aislados de violencia, respecto de los cuales había escuchado en la casa o en el barrio, en realidad no lo eran, sino que en el caso de mi país, por ejemplo, y probablemente en muchos de la región, el 60% de mujeres en realidad ha sido víctima de alguna forma de violencia en su cotidianidad, o que 70 mujeres son víctimas de abuso sexual cada día, 50 de ellas adolescentes, o que, por ejemplo, estamos totalmente subrepresentadas políticamente y que no es normal que ninguna de las gobernadoras regionales a nivel nacional sea mujer, o que apenas el 3% de alcaldesas en mi país sean mujeres. Así es como uno poco a poco va tomando conciencia de eso que considera casos aislados o roles naturales, en realidad son un resultado, ¿no?, de la opresión que ejerce sobre nosotras este sistema patriarcal, ¿no? Entonces, esta iniciativa, ¿no?, para prevenir y sancionar el acoso político contra las mujeres autoridades, cuya utilidad finalmente comprendí y adherí a la causa ya con plena conciencia de su importancia, ¿no? Tuvo este devenir que les comparto aquí brevemente. En el Congreso de la República se presentó el proyecto de ley de la Red Nacional de Mujeres Autoridades allá en el 2011, se hicieron estos estudios que les compartí hace un momento. En 2012 tuvimos la noticia de la aprobación del proyecto de ley hermano, ¿no?, análogo en Bolivia. En nuestro país se hicieron esos estudios oficiales ya por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer, que fueron dando cuenta de cuán real e importante era esta problemática, ¿no? Sin embargo, en aquel periodo legislativo que concluyó el 2016, nunca logramos que el proyecto de ley fuera sometido a debate en el Pleno del Congreso y por lo tanto tampoco logramos su aprobación, ¿no? En el siguiente periodo legislativo, 2016, se volvió a presentar la iniciativa legislativa y también el Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de un anteproyecto del Código Electoral, incluyó, ¿no?, medidas para prevenir y sancionar el acoso político. Así que finalmente se logró, como ven ustedes, luego de 10 años de un arduo trabajo de incidencia, debate, vocería, movilización, se logró en el 2021 la aprobación de la ley para prevenir y sancionar el acoso político contra mujeres autoridades. Como ven ustedes, fueron 10 largos años durante los cuales muchos de los cuales fueron totalmente áridos, ¿no?, sin que se lograra siquiera abrir el debate, la discusión en el Congreso de la República, y que en cierto sentido podríamos asumir como estériles, pero que en realidad permitieron movilizar una serie de iniciativas, ¿no?, plantear el debate por fuera del Congreso, pero también promover que otras instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, el Ministerio de la Mujer, empezaran a realizar estudios, encuestas, a diseñar protocolos para atender a las mujeres víctimas de violencia. Mujeres autoridades empezaron a tejer redes de solidaridad, de denuncia, ¿no?, efectivas, para que cuando algunas mujeres autoridades fueran víctimas de violencia, inmediatamente, ¿no?, se activaran estas redes para poder acompañar, ¿no?, a las compañeras que así lo requirieran, ¿no? Una muestra entonces de cómo a veces este tipo de procesos pueden demorar largos años, ¿no?, con periodos que parecen infructuosos, pero que al final sí tienen un efecto, ¿no? Logran movilizar voluntades en términos institucionales, pero también ciudadanos, y muchas veces también logran el objetivo final, ¿no?, más institucional y legal, aunque tome bastante tiempo, ¿no? Hay algunas imágenes, ¿no?, de lo que fue este proceso de lucha para lograr por fin la aprobación este año, el 8 de marzo, de la Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Político contra Mujeres Autoridades. Rápidamente y de manera casi paralela, se impulsó una importante iniciativa, esta vez ciudadana, para despenalizar el aborto en casos de violación, una campaña que se llamó Déjala decidir. Y en esta oportunidad lo que ocurrió es que se utilizó la ley de participación ciudadana, que permite que
con 64.000 firmas ciudadanas en aquel momento, se pueda presentar un proyecto de ley al Congreso de la República que obligue al Congreso de la República a debatir, ¿no? El proyecto de ley en cuestión. Y eso fue lo que ocurrió. Un conjunto de colectivos de mujeres empezaron a recoger firmas ciudadanas, realizando un importante trabajo de movilización, de pedagogía, ¿no? De concientización, recordando la problemática, y tienen ustedes los datos, ¿no? Que se resumen en que en nuestro país, el Perú, es lamentablemente uno de los que tiene mayor tasa de denuncias por violación sexual en Sudamérica. 8 de cada 10 denuncias corresponden además a víctimas menores de edad, ¿no? Durante casi 2 años entonces se produjo el recojo de firmas ciudadanas, se superó la expectativa, se recogieron cerca de 75.000. En 2014 se pasó por el proceso de validación, ¿no? Por el registro electoral nacional. En septiembre del 2014 se presentó la iniciativa ciudadana al Congreso, que en teoría tenía 120 días, ¿no? Para poder debatir la iniciativa. Lamentablemente, el Congreso optó por alargar el proceso, ¿no? Buscando debilitar el nivel de movilización que se había generado, buscando diluir eh, el debate. Finalmente, el 2015 se logró por fin que se empezara a discutir el tema en las comisiones del Congreso, ¿no? Lamentablemente, las comisiones respectivas, ¿no? La Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia, sobre todo la de Justicia, optaron por prácticamente censurar el debate, ¿no? Invitando a las sesiones de la comisión a personajes claramente conservadores y absolutamente opuestos, ¿no? A cualquier discusión siquiera de la despenalización del aborto en caso de violación, al punto que finalmente se archivó, ¿no? El proyecto de ley en la Comisión de Justicia, por ejemplo, sin que hubiera siquiera debate, ¿no? Aprovechando la mayoría numérica de los congresistas conservadores, ¿no? Luego, para poder llevar el debate al Pleno, que era un objetivo compartido, ¿no? Con las organizaciones y colectivos de mujeres que habían impulsado este proceso, optamos por, en el marco de un debate posterior que se dio en torno al Código Penal, a las modificaciones al Código Penal, decidimos presentar un dictamen en minoría, ¿no? En absoluta minoría, diría yo, pero que nos permitió plantear la discusión en el Pleno del Congreso, ¿no? Y darle, por lo tanto, una visibilidad, aunque sea temporal, en el debate público, ¿no? Político y mediático, ¿no? Lamentablemente el dictamen fue archivado en ese periodo parlamentario que concluyó el 2016, no logramos que se volviera a discutir, ¿no? Y el 2016, en el quinquenio que acaba de terminar, se volvió a presentar una iniciativa, esta vez a través de un grupo parlamentario, pero que tampoco llegó a buen puerto, que ni siquiera fue debatido, ¿no? En el último periodo. Entonces, podríamos hablar aquí de alguna manera de un fracaso, si se quiere, ¿no? Respecto de este proceso de acción e incidencia. Sin embargo, eh, sí se logró poner el tema en debate, se logró que estuviera luego en la agenda electoral del 2016, todos los candidatos y candidatas se vieron obligadas a posicionarse sobre el tema, no recuerdo en estos momentos el número, pero varios, ¿no? Se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto en caso de violación, y quizás uno de los más importantes éxitos colaterales de esta iniciativa es que se logró la aprobación del aborto terapéutico ahí en el 2014, ¿no? En el Perú, en estos momentos, el aborto no es punible solamente en caso de que ponga en riesgo la vida de la mujer, ¿no? Lo que llamamos aquí el aborto terapéutico, que en realidad estaba vigente desde 1924, pero no tenía un protocolo de actuación, ¿no? Con lo cual se amparaba el sistema de salud para no aplicarlo y el sistema de justicia también para penarlo, ¿no? Entonces, a raíz de todo el debate que se generó en torno a los embarazos por violación, a los abortos por violación, a las muertes maternas por aborto en caso de violación,
permitió que por lo menos lográsemos la aprobación del protocolo del aborto terapéutico, ¿no? Aunque a estas alturas podemos decir que lamentablemente su implementación no es de lo más eficaz, ¿no? Sin embargo, fue un paso importante y sobre todo, no he encontrado las encuestas de aquel momento, pero sí se realizaron, ¿no? En torno al periodo en el que se discutió esta iniciativa y se constató que si bien es cierto, en el Congreso no habíamos logrado, ¿no? Un amplio debate ni menos su aprobación, sí se había incidido, ¿no? En que la opinión ciudadana fuera cada vez más favorable a la despenalización, por lo menos en el caso de violación sexual, ¿no? Em, Paralelamente, ¿no? En el mismo periodo prácticamente se impulsaron, ¿no? Iniciativas para garantizar la plena participación política de las mujeres, además de lo de la prevención y sanción del acoso político, ¿no? La paridad y alternancia, ¿no? Que fue un proceso muy tortuoso, ¿no? Con idas y vueltas, pero que finalmente logró su aprobación primero parcial, ¿no? Y ahora un poco más amplia recientemente, ¿no? Que de hecho ha empezado a aplicarse en este proceso electoral, en el que ya recién en nuestro país, ahora en este proceso electoral del 2021, se exigió a los partidos políticos, ¿no? Que presentaran listas con paridad y alternancia, ¿no? Y lo mismo se va a aplicar para el proceso de elecciones locales y regionales el 2022, ¿no? Sin embargo, y esta es una reflexión más personal, aunque también hemos compartido con varias compañeras, ¿no? De nuestra organización política y los colectivos, ¿no? Aliados de mujeres y feministas. A mí particularmente este proceso terminó resultándome extraño, ¿no? Si bien es cierto, al final es el que más claramente tuvo éxito, ¿no? Se aprobó y se está aplicando la paridad y alternancia, sí cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es su valor, ¿no? Y su importancia en un contexto de crisis y clara descomposición política, ¿no? Por un lado celebramos, sí, la incorporación de más mujeres, ¿no? En las listas de candidatos y por consiguiente una mayor participación de mujeres en los espacios de decisión, pero ¿qué implica esto si al mismo tiempo tenemos una representación política, ¿no? Cada vez más alejada de la ciudadanía, cada vez más conservadora, ¿no? Ajena a las demandas de emancipación de las mujeres, ajena o a veces contraria, ¿no? A los derechos de la mujer, ¿no? Una representación política más preocupada, ¿no? Por ir a las instituciones a defender sus negocios o sus impunidades, ¿no? En medio de una descomposición total, ¿no? Y sobre todo cuando se trata cuando venimos, ¿no? En nuestro caso de organizaciones políticas que no solamente buscan una mayor participación de mujeres, ¿no? Sino tienen como perspectiva la construcción de una política feminista, ¿no? Y otra cosa que nos llamó la atención, nos interpeló, es que cuando se logró la aprobación de estas iniciativas, eh, cuando volteamos a ver, no había movilización, no había calle, no había mujeres, ¿no? Celebrando multitudinariamente estas victorias, ¿no? Y quiero hablar entonces de esta suerte de tensión, ¿no? O diferencia entre la incidencia en el espacio institucional y la movilización social, ¿no? A nosotras, a mí en particular, nos interpeló, ¿no? Muy fuertemente el hecho de que mientras nosotras, mujeres feministas, ¿no? Que tenían un proyecto emancipador, estábamos muy poco en la calle, ¿no? Del otro lado, el movimiento conservador, ¿no? Fue ganando cada vez más terreno a ese nivel, ¿no? Y desplegándose en cada vez más frecuentes y cada vez más amplias movilizaciones callejeras, ¿no? En Lima primero, pero ya no solo en Lima, que es un poco ¿no? El bastión del conservadurismo y de la derecha peruana, sino también cada vez más
en regiones, ¿no? La foto que tienen ahí en la plaza con las palmeras es en Trujillo, ¿no? Y así en otra región del país, ¿no? Y así se fueron desplegando, en particular entre el año 2016 y 2018, ¿no? En, desarrollando una estrategia, ¿no? De incidencia y movilización social que se replicó, ¿no? Particularmente, entiendo yo, en México y en Colombia, y seguramente sobre ese tema también podremos intercambiar información, ¿no? Seguramente algunas de estas pancartas, ¿no? Y de estos mensajes también les hacen eco a ustedes, ¿no? No quiero familias democráticas, quiero una familia de verdad, ¿no? Dice uno de los letreros de estos colectivos, ¿no? De este colectivo que se llamó Con mis hijos no te metas, ¿no? Ministra Flor Pablo, no a las orgías escolares, claro, porque se alegaba que el enfoque de género apuntaba, ¿no? A pervertir a los niños, a homosexualizarlos, ¿no? Y a promover, como dice aquí, orgías escolares, ¿no? Sí, orgías escolares, ¿no? Y además incluso se buscó asociar, ¿no? Esto que se denomina una ideología de género con la crisis política y de corrupción que estaba atravesando nuestro país, ¿no? Entonces creo que es importante también, ¿no? Cuando uno diseña una estrategia de incidencia, analizar lo que hace en cierta medida el adversario, si se quiere, ¿no? Y creo que es importante, por ejemplo, identificar que del lado de este movimiento conservador, ¿no? De Con mis hijos no te metas, se desplegó una estrategia múltiple con actores múltiples, ¿no? A nivel comunicacional, por lo menos como ocurrió aquí en el Perú, con varios voceros, ¿no? Con mucha presencia en medios de comunicación, con un lenguaje muy directo, ¿no? Muy interpelador, movilización ciudadana de manera muy amplia, ¿no? Una estrategia legal que implicó también varias acciones ante el sistema de justicia y por supuesto política, ¿no? Buscando una participación cada vez más amplia y explícita en espacios como el Congreso de la República, ¿no? Y alianzas también amplísimas, ¿no? Desde organizaciones de base, populares, iglesias evangélicas y católicas, organizaciones políticas, ¿no? Entre otros, ¿no? Una estrategia que implicó, como decía, la movilización social, que luego les dio fuerza para presionar políticamente y judicialmente para que no se aplicara el currículo nacional, alegando, ¿no? Que no era adecuado, ¿no? Puesto que buscaba imponer la ideología de género, entre comillas, ¿no? Este, y sobre todo, desplegando una estrategia discursiva, ¿no? En virtud de la cual lograron apropiarse en gran medida de conceptos, ¿no? Muy sentidos para la gente, ¿no? Familia, hijos, moral, pero también soberanía, ¿no? Porque uno de los principales argumentos también que esgrimían estos conservadores era que esta ideología de género, ¿no? Venía impuesta por el imperialismo, por organismos multilaterales que querían hacerse también de nuestras riquezas, ¿no? Que querían quitarnos soberanía y apelaban también a un sentido muy fuerte de comunidad, mientras que del lado, ¿no? De quienes creemos más bien en la igualdad plena de derechos, en la emancipación, ¿no? Los conceptos a los que nos apegamos más eran más bien más distantes, ¿no? Del sentimiento más genuino, ¿no? Digamos, de la gente, ¿no? Apelando principalmente a nuestra libertad, a nuestro cuerpo y a nuestra individualidad, ¿no? Mientras que ellos sí se arraigaban, ¿no? En la familia, en la colectividad, en la solidaridad y en la moral, lo cual creo en gran medida les permitió ganar un importante terreno, ¿no? Planteo esto para reflexionar, para provocar un poquito también la discusión en torno a digamos, la validez, ¿no? O la pertinencia, ¿no? En un momento u otro de una estrategia de incidencia, ¿no? De corte más institucional o institucionalista y de la movilización
social, ¿no? Sé que en otros países, como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ha sido sobre todo, entiendo yo, la movilización social y las mujeres en la calle, las alianzas entre mujeres de distintas organizaciones sociales, sindicales, populares, ¿no? Las que han permitido el avance en términos de derechos, ¿no? Cosa que aquí en el Perú, por ejemplo, nos está costando, ¿no? Construir y en todo caso consolidar, ¿no? Y del otro lado, las estrategias de incidencia más institucional, si bien es cierto, nos han permitido abrir algunos debates o tener algunas victorias, ¿no es cierto?, en términos legales, formales, aunque también en el sentido común, también, ¿no? Este tipo de estrategia de incidencia empieza a mostrar sus límites, ¿no? Rápidamente, porque creo que ya estamos sobre la hora, quería compartirles un poquito nuestra experiencia desde nuestra organización política, ¿no? Porque eh, nuestra idea es, por supuesto, construir, ¿no? Desde la perspectiva del feminismo, aterrizar, ¿no? Nuestro discurso en la práctica más cotidiana y concreta, en nuestros propios espacios, incluso personales y, por supuesto, partidarios, ¿no? Y aquí les comparto unas fotitos de algunos de los momentos del proceso de construcción de nuestra organización, que hoy se llama Nuevo Perú, que pasó por varias etapas, ¿no? De recomposición, rearticulación, ¿no? Con otros colectivos, ¿no? En el marco de una política de frente también. Y ahí podrán ver cómo, por ejemplo, ante la dificultad, ¿no? De darle centralidad a la agenda feminista en el debate interno de nuestra organización, ¿no? Las compañeras mujeres optamos por actuar, por alzar la voz, ¿no? Y ven ahí, por ejemplo, una foto en la que irrumpimos, ¿no? En un congreso partidario, levantando nuestros carteles coloridos, ¿no? Reclamando paridad dentro de nuestra propia organización, ¿no? En otro momento hicimos una alfombra roja, es decir, vestidas todas de rojo, nos echamos en el piso, ¿no? Del local del Congreso para poder llamar la atención, ¿no? Para exigir un espacio de discusión respecto de lo que para nosotros en ese momento era nuestra principal bandera, ¿no? Y a la vez un pretexto también para discutir más a profundidad la situación de las mujeres en el país y en nuestra propia organización, ¿no? Ahí ven también, por ejemplo, un pin que refleja una campaña interna que sostuvimos también de cara a nuestro congreso fundacional, en el que hicimos todo un trabajo de incidencia interna, ¿no? Para poder lograr, ¿no? Que nuestro ideario y nuestro programa consagraran, ¿no? Una perspectiva feminista, ¿no? No solamente en el papel, sino también, ¿no? Como parte de un proceso de construcción y reflexión colectiva, ¿no? Y entonces, aquí de alguna manera comparto con ustedes que a veces, ¿no? Cuando que el discurso no solamente, a veces, ¿no? Uno no logra hacerse escuchar simplemente con palabras, ¿no? Sino que hace falta tomar la escena, ¿no? Incluso a riesgo de incomodar, ¿no? En espacios donde no necesariamente se espera que irrumpamos de esta manera, ¿no? Pero estas fueron algunas de las estrategias que encontramos dentro de nuestra organización para poder hacernos sentir, ¿no? Para poder atraer el debate sobre estos temas, aunque debo decir, encuentro que es siempre difícil y delicado, ¿no? Encontrar el justo equilibrio o el justo punto medio entre la interpelación necesaria que a veces hace falta para poder sensibilizar, ¿no es cierto?, a los demás, y ¿no? El riesgo de generar con tu acción una resistencia mayor o una cerrazón, ¿no? Frente a un tema que tú quieres plantear, ¿no? Resulta difícil también, por ejemplo, encontrar el justo medio entre la pedagogía política, ¿no? Para acercarte al otro e invitarlo a que se ponga en tu lugar y a que te comprenda y discuta también, ¿no? A partir de esa realidad, y del otro lado, acercarte al otro descalificándolo completamente, ¿no? Y negando finalmente que venimos de una cultura machista profundamente arraigada, ¿no? Que no se puede deconstruir, que no se puede borrar,
¿no? De la noche a la mañana, sino que requiere de un largo proceso de reflexión, de introspección, ¿no? Colectiva, ¿no? Entonces son procesos que hemos tenido al interior de nuestra propia organización, ¿no? Para poder ir construyéndonos como una organización feminista, no solamente en el discurso, sino también en la práctica, ¿no? Aunque somos conscientes de que es algo que está aún en proceso, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, ahora, a diferencia de lo que ocurría al inicio de nuestro proceso fundacional, se da totalmente por descontado que nuestros espacios de dirección, de debate, tienen que ser paritarios. Todavía tenemos un largo camino por recorrer para garantizar una plena participación de las mujeres dentro de nuestra propia organización, ¿no? Sin ningún tipo de violencia, ¿no? Y por eso es que desarrollamos y aprobamos, por ejemplo, una serie de garantías de participación que incluían, por ejemplo, advertencias, ¿no? O exigencias sobre la necesidad de que los horarios de las reuniones, de los debates, ¿no? Tomaran en cuenta también los riesgos que corren las mujeres muchas veces para trasladarse, ¿no? De un lado a otro, o las distancias, o que muchas veces, ¿no? Sin un espacio de cuidados para nuestros niños y niñas, no podemos, ¿no? Participar plenamente como quisiéramos de los espacios de formación, debate o decisión política, ¿no? Finalmente, eh, quiero compartirles a modo también de plantear, ¿no? El hecho de que las mujeres, ¿no? Nuestros cuerpos son territorio también de múltiples formas de opresión y a la vez de múltiples identidades, ¿no? Y que por lo tanto, nuestras luchas también tienen que ser múltiples e involucrar estos múltiples factores. Quiero compartirles un pequeño videíto, no sé si tenemos unos 2, 3 minutos para entrar a lo siguiente. Justamente a razón de que hace unos días han juramentado nuestros nuevos congresistas aquí en el Parlamento, quiero compartirles la juramentación de una congresista de Cusco, de mi región, allá por el 2006, es decir, hace aproximadamente 15 años. Espero que el audio se escuche, me dicen por favor si es que... Ah, no está cargando, a ver. Les pido un poquito de paciencia, unos 30 segundos, ojalá lo puedan escuchar. Qué pena, parece que no va a cargar. A ver. A ver, voy a intentar pasar el link acá. No, no puedo compartirlo, a ver. Vamos a un último intento porque sí creo que vale la pena que podamos verlo. A ver, acabo de pasar el link a quienes nos están apoyando con la parte técnica, a ver si es que logran compartirlo y si no se los
se los relato. A ver. Solo unos 3 minutitos del video, porque dura como 10. Departamento de Cusco para el periodo 2006-2011. María Cleofé Sumire de Conde, de Unión por el Perú, es abogada y fue elegida por el departamento del Cusco. Mamá María Cleofé Sumire de Conta, Nespa, mamá congresista pa. Baimi Yancaiconca. Diputado nacional de Elecciones otorga la credencial de congresista de la República a doña María Cleofé Sumire de Conde, quien ha sido proclamada como tal por el departamento de Cusco para el periodo 2006-2011. María Cleofé Sumire de Conde, de Unión por el Perú, es abogada y fue elegida por el departamento del Cusco. Va a volver a jurar para que hagan la traducción. Mamá María Cleofé Sumire de Conde, Nespa, mamá congresista. Señora congresista electa, jura usted por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Así mamá congresista. Afiasca mamá congresista. Tokoy sunkoy kiwan. Yan laftanchis raiku. Juran kichu. Yan kanasimichuraykuita. Imaina hatun kamachikuna nisqan mantajina. Sí, juro por todos los pueblos pobres de mi tierra. Manachus, tukuy, sululchas kaikita, kuntaytun checa, llaqta runakunan huchachasunki. Señor oficial mayor, señor relator, lea el reglamento. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 12, inciso E. La juramentación de los nuevos congresistas. La fórmula de juramentación será la de uso común por Dios y por la patria. Pero la Constitución prescribe que pueda jurar en quechua, pero con la traducción debida. Comenzamos nuevamente. No, pero si se va, pues. Continúa el relator. No ha jurado. Todavía, congresista, todavía no ha jurado en español. Pero la Constitución prescribe que pueda jurar en quechua, pero con la traducción debida. Comenzamos nuevamente. Gracias. Podemos suspender el video ahí porque dura como 7 minutos más. Congresista, ha jurado contra el Continúa el relator. Perdonen, creo que estaba interfiriendo en mi video. No sé si ha habido un poquito de interferencia con el audio y el video.
pero creo que más o menos se ha entendido lo que ocurría en esa sesión de juramentación del Congreso de la República, como les comentaba, no el siglo pasado, sino el 2006, hace apenas 15 años, ¿no? Una mujer quechua del Cusco, abogada, quiso hacer una juramentación en su lengua materna, lengua originaria de nuestro país, tuvo que hacerlo 3 veces, tuvo que haber un debate entre los miembros de la mesa directiva para ver si se aceptaba o no su juramento como válido. Se pidió que lo repitiera 3 veces. Ante la cuarta insistencia de la señora congresista, con toda justeza se retiró a su escaño, pero luego de concluidas todas las demás juramentaciones, la mesa directiva estableció que el voto de la congresista María Sumire no había sido válido, porque no había sido en español, ¿no? Y que tenía que volver a hacerlo al final de todos los demás juramentos, ¿no? En una clara muestra de discriminación, ¿no? En una institución fuertemente marcada por el patriarcado y la colonialidad, y que te muestra además, ¿no? Como yo estoy segura que si se hubiese tratado de un hombre quechua, abogado, las reacciones no hubieran sido tan agresivas y violentas, ¿no? Porque hubo pifias, ¿no? Y hubo negación del sentido del voto, ¿no? De la señora congresista, ¿no? Y quería compartirles este video un poco para volver a la idea, ¿no? A tomar conciencia de cómo las historias, los cuerpos de las mujeres, ¿no? Cargan, ¿no? Con varias formas de opresión, de discriminación, y que una verdadera emancipación, por lo tanto, tiene que implicar, ¿no? Una reflexión y una lucha para desatar esos múltiples nudos, ¿no? Para emanciparse de esas diferentes formas de opresión, ¿no? No podemos considerar, ¿no? Un feminismo que solamente busca una mayor presencia física de las mujeres en los espacios de decisión, si es que no se garantiza que todas las mujeres, ¿no? Indígenas, quechuas, aymaras, lesbianas, de organizaciones populares, puedan acceder a esos espacios y puedan ejercer sus derechos políticos desde su propia identidad, desde su propia cultura, ¿no? Y puedan desde esa identidad, cultura e historia participar en esos espacios, ¿no? No asimilándose a ellos, no alienándose, ni renunciando a sus identidades, sino más bien enriqueciendo estas instituciones y este debate político de sus experiencias, ¿no? Y quiero terminar ahora sí, me dicen por favor, creo que ya me excedí con el tiempo hace rato, pero si todavía me lo conceden, quiero compartirles 2 imágenes muy rápidamente. A ver, para completar un poquito esta reflexión, ¿no? A partir nuevamente de una experiencia que fue muy importante para mí, que fue conocer la Amazonía de mi país, del Perú. Esta es una visita al territorio quechua del Pastaza, en Loreto, allá por el 2012, a insistencia, ¿no? De una delegación de monitores ambientales indígenas. Fuimos una delegación a constatar el grave problema de contaminación, ¿no? Por la extracción petrolera en estos territorios amazónicos, ¿no? La imagen que ustedes ven, no sé si a su izquierda o a su derecha, donde hay una suerte de laguna que está toda negra, no es el efecto de la luz en la laguna, sino que es una laguna muerta, una laguna llena de petróleo, ¿no? De donde otrora había vida, había peces, había alimento, había agua para beber, y donde en el momento de la foto solo hay petróleo, ¿no? Agua negra. Y el otro lado, igual, ¿no? Ahí se inició un largo proceso de visibilización e incidencia, ¿no? En el que se empezó a denunciar la grave contaminación petrolera y exigir a las instituciones que pudieran reconocer, registrar, descontaminar las fuentes de agua contaminadas, también atender la salud de las personas, ¿no? Indemnizar. Y quiero que miren bien las fotos y quiero preguntarles qué es lo que ven.
No quiere pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, ¿no? Una delegación de los indígenas del pueblo quechua, ¿no? En el frontis del Palacio Legislativo, ¿no? Denunciando la contaminación, luego una asamblea, ¿no? Indígena también organizándose para continuar su proceso de incidencia, ¿no? Para que el Estado atienda esta agenda. ¿Qué es lo que ven? ¿Y qué es lo que no ven? ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres están probablemente en el momento de la asamblea preparando el masato, ¿no? La bebida tradicional amazónica, probablemente están cocinando, atendiendo a los hijos, ¿no? Lo propio que cuando los apus indígenas viajan a Lima para poder dar cuenta de su agenda, ¿no? Y sin embargo, cuando uno de manera específica, ¿no? Busca un espacio de diálogo con las mujeres, se encuentra con que este tipo de problemas, de afectaciones a los territorios, por ejemplo, influyen, ¿no? O afectan de manera diferenciada a las mujeres, ¿no? En aquella oportunidad, en mi segunda o tercera visita, recién tuve la oportunidad de un diálogo, ¿no? Con mujeres indígenas, quechuas del Pastaza, que no fue un diálogo, digamos, tan institucionalizado como los otros, ¿no? Sino un diálogo más íntimo en el que las hermanas comentaban lo particularmente duro que había sido para ellas esta afectación a sus territorios, ¿no? Porque mientras sus esposos eran quienes solían o ir a cazar, ¿no? Relativamente lejos en sus territorios para traer carnes, ¿no? Para el alimento, o solían ir a la ciudad también a trabajar para traer dinero y víveres. Ellas podían asegurar la alimentación más cotidiana simplemente yendo a la laguna o al río, ¿no? A pescar, a traer agua, a traer plantas, a traer algas, que luego, ¿no? De los terribles derrames y la contaminación petrolera se volvieron inaccesibles para ellas. Entonces pasaron de una situación en las que eran proveedoras, ¿no? De alimento para sus familias a una situación de eh, absoluto abandono, ¿no? Y de incapacidad, imposibilidad de garantizar lo que solían garantizar, ¿no? Y eran ellas además las que más claramente veían, ¿no? Los impactos en la salud de los metales pesados, ¿no? Que contaminaban sus fuentes de agua en sus familias y en sus niños en particular, las que mejor identificaban los síntomas, ¿no? Producto de esta contaminación. Algo que, por ejemplo, en ese momento, para mí, para quienes fuimos parte de este proceso de diálogo, fue inicialmente muy revelador e interpelador, ¿no? Había toda una agenda específica, una afectación particular a las mujeres indígenas que nosotros no estábamos viendo, a pesar de que teníamos ya diálogos sucesivos y sostenidos en territorio indígena, como en Lima, en el ámbito del Congreso, con los representantes indígenas. Pero la voz de las mujeres era crucial, ¿no? Era fundamental escucharlas y incorporar, ¿no? Esta agenda específica en aquella más amplia que estábamos construyendo, ¿no? Y ahora las mujeres campesinas, indígenas, ¿no? Han logrado eh, también visibilizar, ¿no? Estas afectaciones directas y diferenciadas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por efectos de la contaminación, ¿no? O depredación de sus territorios, como bien resume, ¿no? Esta gráfica que da cuenta del impacto de los metales pesados en zonas de influencia minera. En este caso, quien aparece en la foto es
la compañera Melchora de Espinar, ¿no? Una provincia de Cusco donde está asentado uno de los proyectos de cobre más grandes de América Latina y del mundo, ¿no? Tintaya. La compañera Melchora es una de las voces que más insistentemente, ¿no?, ha reclamado junto a otras mujeres por el impacto de los metales pesados en sus territorios, en sus fuentes de agua y en sus propios cuerpos, ¿no? Como bien dice la gráfica ahí, por las labores domésticas, las mujeres son quienes tienen mayor contacto con el agua contaminada y tóxica para su salud, son quienes atienden a la familia enferma por los metales pesados. El mercado laboral en las zonas contaminadas prefiere contratar a los hombres, las mujeres quedan relegadas al hogar y son las que más duramente son estigmatizadas y víctimas de represalia, ¿no? En la última movilización que ocurrió durante la pandemia, en la que nuevamente el pueblo de Espinar reclamaba, ¿no?, por atención a estos problemas de contaminación, quienes fueron más duramente agredidas e incluso agresiones de connotación sexual fueron mujeres, ¿no? Mujeres campesinas indígenas que alzaban su voz. En fin, habría mucho más que discutir respecto de este tema, de esta agenda, pero creo que era importante, aunque sea así como una pincelada, ¿no?, ponerlo también sobre la mesa para recordar que una verdadera lucha feminista, ¿no?, debe reconocer a todas las mujeres desde todas sus luchas, desde todas sus experiencias, sus historias, identificar todas las formas de opresión para que podamos finalmente emanciparnos todas plenamente, ¿no? Y poder ir construyendo entonces ese feminismo colectivo, popular, decolonial, al que aspiramos y que estamos empezando ya a construir, siguiendo ejemplo de hermanas latinoamericanas que han avanzado quizás un poco más en esta lucha en nuestra región y que nos inspiran y de las cuales espero escuchar comentarios, réplicas y experiencias. Así que muchísimas gracias por su paciencia y atenta a cualquier pregunta. Muchas gracias.